ponencia magistral titulada Contratos reservados, conceptos y novedades. Hoy, como decían antes, tenemos el placer de tener con nosotros a Javier Mendoza Jiménez, que es doctor en Economía y profesor de la Universidad de La Laguna en el área de Organización y de Empresas de la misma universidad, divulgador y académico de la contratación pública responsable, autor de la tesis La contratación pública responsable, una propuesta para su implementación, publicada en 2018, y galardonado con el premio a la mejor tesis doctoral del CIRIEC España. Colaborador del Observatorio de Contratación Pública Responsable de Canarias, que hemos visto anteriormente, y académico de referencia respecto a la CPR, a la contratación pública responsable. Démosle una bienvenida a Javier Mendoza Jiménez. ¿Qué tal? Muy buenos días todavía a todos y a todas. Muchas gracias por la presentación. Yo suelo preferir las presentaciones cortas porque si no uno acaba aquí como la madre de dragones de Juego de Tronos, ¿no? De libertadora de cadenas, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, simplemente tienen que saber de mí dos cosas. Soy profesor, bueno, tres. Soy profesor de la Universidad de La Laguna, como bien ha comentado Laura. No soy jurista de formación, soy más bien de vocación, sino que soy economista, lo que significa que, como probablemente a muchas de las que estén aquí, he tenido que traducir la legislación al lenguaje que yo pudiera entender, que yo pudiera entender adecuadamente. Y además, a pesar de venir de Tenerife, tengo doble nacionalidad, ¿vale? Mis padres son los dos de Gran Canaria, lo cual mi padre y mi madre, igual eso espero que por lo menos rebaje un poco el odio interinsular. Bueno, yo vengo a complementar de alguna manera tanto lo que ha comentado el profesor Jaime Pintos como lo que comentaron en la charla anterior sobre una de las herramientas que creo que a través del observatorio, por ponerles un poco en historia, el observatorio, que no se comentó tanto en la charla anterior, se crea como respuesta a una pregunta, y es, si quiero sacar un contrato reservado, ¿a quién le pregunto? ¿No? Una de las cosas es que cuando yo empecé con la tesis doctoral, por allá por 2015, 2016, y empecé a meterme en el mundo de la compra pública responsable, era algo que me encontraba, ¿no? Dice, oye, eso que me explicas está muy bien, pero ¿a quién le pregunto? ¿No? Yo quiero sacarlo, pero ¿a quién le pregunto? ¿Cómo sé yo qué empresas hay? ¿Cómo sé yo lo que tengo que hacer? ¿Cómo sé yo, básicamente, que no voy a ir a la cárcel? ¿No? Es un poco lo que nos preocupa muchas veces en el mundo de la compra pública. Y por eso se crea el observatorio como respuesta a esa pregunta, y ha sido una de las cosas que, la verdad, como parte de la universidad, que saben que en la universidad también estamos ahí, aunque a veces estemos en nuestras torres de marfil, que dice Etzkovic, que parece que miramos para abajo y no vemos el mundo real, este tipo de cosas nos llegan también, ¿no? y podemos colaborar. Así que, continuando con las ponencias anteriores, si tienen dudas, como le digo a mis alumnos, si tienen dudas, pregunten, que para eso estamos. Bueno, yo les vengo a hablar de los contratos reservados y les vengo a hablar sobre qué hay de nuevo, ¿no? Como decía Bugs Bunny al final de los Looney Tunes, ¿no? ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿No? Pues, ¿qué hay de nuevo los contratos reservados? Pues la verdad es que hay varias novedades, pero antes de entrar en las novedades que hay, voy a hacerles un pequeño resumen, como tienen ahí. Tenemos ese acuerdo de gobierno al que hacía referencia María Elena, que es obligatorio entre comillas, ya lo explicaremos por qué. Tenemos también, veremos la manera en la que estructurar esa reserva de contratos. Yo soy una persona, creo que tengo buen corazón, pero tengo mala idea. Entonces, claro, cuando yo leo que la ley pone que hay que reservar un porcentaje, me sale el economista que llevo dentro y pienso un 0% es un porcentaje, ¿no? Nadie me puede decir que no sea un porcentaje. Obviamente no es el espíritu de la ley, pero un 0% es un porcentaje, obviamente no. También veremos cuáles son los cambios, aunque mañana ya verán que en el taller que tenemos de contratos reservados, que va a ser un taller bastante dinámico, ¿no? La idea con las jornadas cuando se plantearon, además de este primer día, un poco más teórico, que no significa solo teórico, porque también ha sido bastante práctico, es que ustedes salgan con su propio contrato reservado, por lo menos con la idea
de en qué se puede reservar un contrato, ¿no? Y como somos muchas personas, pues, y como todo el mundo, casi todo el mundo tiene un móvil, pues ya verán mañana, espero que salga bien, es la primera vez que lo hago así, pero veremos, y si no, pues se mejora. También veremos brevemente las entidades para las que se puede hacer esa reserva. No me voy a meter mucho porque luego hay una ponencia precisamente para explicarles quiénes son esas entidades, pero por lo menos que las conozcan. Y finalmente veremos brevemente pues, qué cambios hay que hacer a la hora de hacer un contrato reservado, ¿vale? Yo esto cuando doy algún curso sobre contratos reservados o sobre compra pública responsable, lo encuadro dentro de una actividad que yo llamo el reto de los 5 minutos, ¿vale? Cómo transformar cualquier contrato en reservado en 5 minutos. Y normalmente nos sobra hasta tiempo. O sea, no es una cosa que sea extremadamente complicada una vez que ya tenemos la documentación. Obviamente primero hay que pensarlo. Lo que sí quería hacer, antes de empezar a explicarles qué son los contratos reservados, cómo se usan, cómo se ven, cómo no se ven, es una primera reflexión que liga con la presentación que ha hecho el profesor Jaime Pinto. Y es que, como tienen ahí, los contratos reservados no son más que una de las herramientas que pone a nuestra disposición la ley para lograr una serie de objetivos, ¿no? Si ustedes miran la ley, artículo 28, no se pueden celebrar otros contratos que no sean los de los objetivos de las administraciones, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de las administraciones? Pues, habrá muchos, pero a mí me gusta resumirlo en hacer feliz a la gente. Eso es básicamente lo que tiene que conseguir la administración pública, que la gente sea más feliz. Cada uno ya luego feliz a su manera, pero bueno, de manera general tengamos eso. A lo que quiero ir es, aunque la ley ha dado un salto, y ahora lo veremos, en poner que sean obligatorios la reserva de contratos, por lo menos los de la cuarta, no debemos perder de vista que estamos hablando de una herramienta más y que como tal herramienta hay que saber usar esa herramienta y que a veces no es la más adecuada y a veces sí, quiero decir. ¿Es un contrato reservado total? Pues los contratos reservados ya lo veremos, podemos hacer lotes, como comentó María Elena, etcétera. ¿La mejor herramienta para ciertas cosas? A lo mejor no. A lo mejor es más efectivo un criterio social que valore la subcontratación con distintas empresas, una condición especial de ejecución que obligue, en caso de que se subcontrate, sea con este tipo de empresas, un criterio social que valore, siempre que esté vinculado con el objeto del contrato, que se contraten este tipo de personas en riesgo de exclusión o con discapacidad, etcétera, etcétera. Lo cual eso me lleva a la reflexión previa de, ojo, que los contratos reservados son una buena herramienta, pero no son la panacea siempre. En Canarias tenemos la suerte de tener un tejido de economía social y de entidades bastante potente que va creciendo. Creo que son ya 19 empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social, pues estarán por los 30 más o menos, con lo cual más o menos hay donde elegir. En otras comunidades, por ejemplo Valencia, que estuvimos hace poco con Jaime Pintos, tienen el problema precisamente de que tienen la voluntad de sacar contratos reservados, pero no tienen quien se los haga, ¿no? Entonces, en Canarias no tenemos ese problema, ya les digo, porque además las entidades sociales se han ido expandiendo y prácticamente operan en todas las islas. Pero sí es verdad que lo primero que nos va a marcar qué contratos podemos reservar es que haya entidades que puedan hacer ese contrato. Porque si ustedes quieren hacer una carretera, por ahora, y digo para ahora, a lo mejor dentro de 5 años vuelvo y ya les digo que sí, por ahora no es el mejor contrato para reservar el hacer una carretera, ¿vale? ¿Qué es lo que queremos evitar? No sé si se acuerdan que allá por 2022 hubo un cambio legislativo que prohibió las cañitas de plástico. ¿Se acuerdan, no? Que todas las cañitas pasaron a ser de papel. Estos son fotos de un viaje que hice a La Palma en ese año y donde, por cuestiones de la vida, pues me pedí un zumo de esa marca que tienen ahí, donde habían cambiado las cañitas de plástico por cañitas de papel, pero no habían cambiado el resto del diseño del envase. Así que intentar perforar una chapita metálica con una cañita de papel, pues digamos que el resultado fue aquel. ¿Por qué les traigo esta analogía un poco traída por los pelos? Porque precisamente eso es lo que nos puede pasar con un contrato reservado. Es decir, que queremos lanzarnos a que, como es obligatorio por ley, queremos ir a mayores, ¿no? Nos ha pasado mucho, en Canarias no tanto, pero sí hay ayuntamientos
en Península que se han lanzado y reservan, pues no sé, un 3% de su contratación pública, ¿no? Sin analizar realmente si hay un tejido productivo que pueda absorber ese 3%. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es empezar de poco a poco. La reserva de contrato que ustedes establezcan es un mínimo, nada les impide ir más allá, ¿vale? En Canarias, si hay alguien aquí del Gobierno de Canarias, que creo que sí, tenemos un acuerdo de gobierno de 2019 en el que estuvimos trabajando, en el que se decidió reservar la verdad es que fuimos especialitos, bueno, fueron especialitos, yo estuve asesorando, pero no tuve la última palabra. Se decidió reservar un 2%, pero de los CPVs del anexo 6, ¿vale? Si ustedes han leído la ley de contratos y han sobrevivido, han llegado a las últimas 2 páginas, si algún día tienen problemas de insomnio, magnífico para el insomnio, uno no pasa del preámbulo. Las últimas 2 páginas son los CPVs que tiene que reservar la Administración General del Estado. No es legislación básica, ¿vale? La Administración General del Estado, en principio, tiene que reservar un 7% de los CPVs del anexo 6. Han pasado 4 años, no ha habido un acuerdo de gobierno sobre la reserva de contratos, ahora ya tienen que reservar el 10%. ¿Qué cantidad va? Pues si alcanza el 0,5%, estaría sorprendido. La Administración General del Estado, ¿vale? Luego, si hay informes de la Oriescon que dicen que a nivel nacional es el 2,5, etcétera, etcétera, bueno, habría que verlo porque con los fondos europeos, por ejemplo, yo creo que ese porcentaje ha bajado. Pero bueno, más allá de eso, a lo que voy es, en Canarias, ¿por qué se hizo ese 2% del anexo 6? Porque había un compromiso anterior en las leyes de presupuestos de reservar el 2% en 2018, 2017, 2016. Se había reservado, pese a ese compromiso de los presupuestos, entre un 0 y un nada por ciento. Se habían reservado contratos. Entonces, bueno, un poco para seguir con ese espíritu del 2%, se puso el 2% del anexo 6. A lo que voy, que luego lo veremos en el acuerdo de gobierno, es que ustedes pueden reservar, voy a decirlo, básicamente lo que les dé la gana. Es decir, no tienen por qué ceñirse al anexo 6, no están obligados, no están contrañidos a eso. La Ley de Economía Social de Canarias sí pone, si no recuerdo mal, que se debe reservar un 1% de la compra pública. Eso de poner en las leyes cosas que ya están en otras leyes, a mí nunca, como economista y como persona que mira los costes, nunca me ha parecido demasiado interesante, pero bueno, así está, ahora lo veremos. Lo que les quería traer, intentar no pasarme del tiempo, lo que le quería traer, al hilo también de lo que comentaba Jaime, es esta ley de aquí. Yo se las aconsejo, se las mandaré los materiales, ¿vale? Esta no es la primera ley de contrato, yo creo que es la segunda. Es del 29 de febrero de 1852. Es un proyecto del gobierno de Bravo Murillo, cuando era reina Isabel II, si no me equivoco, Isabel I, perdón. Y es una ley de contratos que tiene 3 páginas. 3 páginas. Y en esas páginas hay negociados sin publicidad, hay contratos menores y además, como se publica en la Gaceta de Madrid, tiene cosas que se han perdido, como que pone que la reina, su majestad, la reina doña Isabel y su familia, que Dios guarde, se encuentran bien en su importante salud, ¿no? Eso sería muy bonito en el BOE, ¿no? Que cuando se aprobara una ley pudieran, pues, su majestad Felipe VI, la reina Leticia y su familia se encuentran bien en su importante salud, bueno, salvo Froilán y Victoria Federica, que están haciendo esas cosas. Pero bueno, me entiende lo que quiero decir, ¿no? Pero lo interesante de esta ley es que nace, si ustedes se lo leen, dice que es un proyecto de ley para establecer ciertas trabas saludables en una materia de peligrosos estímulos y garantir a la Administración contra los tiros de la maledicencia. Y además dice que la Administración, al celebrar contratos, no debe tener como objetivo lograr una sórdida ganancia abusando de las pasiones de los licitadores, sino adjudicar el contrato al mejor postor. Ese espíritu, que podría traducirse hoy, obviamente no en castellano antiguo, es un poco también el que está en los contratos reservados, ¿no? Y nos lleva a las preguntas que hay que hacer a la hora de plantearnos la compra pública. Ya no solamente el qué voy a comprar, mueble, jardinado, limpieza, etcétera, etcétera. Ya no es solamente el con quién, ¿no? Con quién lo voy a comprar, es decir, qué tienen que tener las empresas, además de las obligaciones legales, qué quiero yo que respeten las empresas.
sino también, y al hilo de lo que hablaba Jaime en el objeto del contrato, el para qué. ¿Qué objetivo tiene nuestra contratación pública? ¿Tiene como objetivo simplemente que los jardines estén bonitos? Bueno, es un objetivo, no digo que sea mejor o peor, pero es un objetivo. Pero puede ser un objetivo que, además de que los jardines estén bonitos, promovamos el uso de productos ecológicos para el cuidado de los jardines y que además promovamos que el empleo de las personas que están cuidando esos jardines pues sean personas en riesgo de exclusión, con discapacidad, personas de determinados colectivos, etcétera, etcétera. Ese ya es un objetivo que va un poquito más allá. Y aquí, y me meto un poco en lo que comentó Jaime, y en el tema de las justificaciones, ustedes que proceden de administraciones públicas, que más que menos tienen su plan de sostenibilidad, su plan de igualdad, su plan de fomento de la igualdad, etcétera, etcétera. ¿En cuántos pliegos han visto que se mencionen esos planes como justificación para determinados objetos? Yo lo he visto en 2, hasta donde yo recuerde, ¿vale? Úsenlo, están ahí para eso. Quiero decir, si yo tengo un plan de compra de fomentar el producto ecológico, pues obviamente cuando vaya a comprar, a hacer un catering o a hacer la comida de los colegios, etcétera, etcétera, oiga, es que tengo un plan para esto. Y la manera de ejecutar el plan es mi contratación pública. Pues, obviamente habrá que justificarlo. Pero bueno, más allá de esto, ¿qué es un contrato reservado? Pues como comentó María Elena de manera breve, no es otra cosa que un contrato normal y corriente. Cualquier contrato puede ser reservado formalmente, luego hay limitaciones del mercado, donde se reserva la participación a determinados tipos de entidades sociales, ¿vale? Es decir, tenemos 2 tipos de contratos reservados, los de la disposición adicional cuarta, que son los obligatorios, que son los que mira todo el mundo, que están reservados para empresas de inserción y por ahora Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social, hasta que se resuelvan los 4 recursos de casación en el Supremo, no sé cuándo, pero se resolverán algún día y nos dirán sí o no. Depende de qué comunidad autónoma, luego lo veremos, podrán reservar para todos los Centros Especiales de Empleo o no. Si van al País Vasco sí, si van a Cataluña no. ¿Vale? En Canarias por ahora, hasta que no se pronuncie el Tribunal Supremo, solo Centros Especiales de Empleo e Iniciativa Social, la reserva de mercado. Y luego tenemos lo de la 48, que no me voy a detener demasiado porque hay otras herramientas que hablaré justo al final, donde tienen prácticamente la misma utilidad y yo creo que son mucho más estables. Pues lo de la 48 ya les contaré una historia de la Comisión Europea para que vean que en todos lados cuecen habas, ¿no? Algunos hitos a tener en cuenta. En primer lugar, esa ya no tan nueva ley de contratos que establece la obligatoriedad de la reserva de contratos. España, junto con Lituania, somos el único país que traspuso la directiva y puso la obligatoriedad de reservar contratos. En el resto de las 26 legislaciones, cuanto Reino Unido, se transpone simplemente el 20 de la directiva 2014, dice que se podrán reservar contratos, ¿vale? Ahí también hubo una labor de lobby de las entidades de economía social para fomentar la obligatoriedad. Y además establece en el artículo 99 que se podrán reservar lotes en las condiciones de la disposición adicional cuarta. Ahí hay una dicotomía interesante, y es que la disposición adicional cuarta dice se podrán reservar contratos para empresas de inserción y centro especial de empleo. El artículo 99.4 pone que se podrán reservar lotes para empresas de inserción o centros especiales de empleo e iniciativa social. Ahí está la duda de si lo hacemos juntos o por separado. Hay resoluciones del Tribunal de Contratos de Canarias, precisamente, donde dice que se pueden reservar por separado, pero se basa precisamente en el acuerdo de gobierno que se hizo en Canarias, donde una de las cosas que insistimos en poner es, oye, pon que se podrá hacer conjuntamente o por separado y que habrá que justificar en caso de que sea por separado, ¿no? No se olviden que son procedimientos como cualquier otro, que tienen 4 o 5 cuestiones distintas, pero hay que seguir todos los límites de los procedimientos. Esas resoluciones también, por ejemplo, a la hora de establecer la subcontratación con este tipo de entidades, que, ojo, eso no es un contrato reservado, pero es una manera de reservar contratación, ¿vale? El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, tiene eso. El Ayuntamiento de Madrid, que es de los más avanzados de España, tiene un listado de contratos que reserva y un listado de contratos donde va a establecer un criterio o una condición especial de ejecución donde
se valora o se obliga, en su caso, la subcontratación con este tipo de entidades. Eso no es un contrato reservado, pero sí es una manera de reservar contratos. Pero como cualquier criterio de adjudicación, en este caso, que fue el que trataba el Tribunal de Canarias, tiene que estar justificado y tiene que estar vinculado con el objeto contractual. Es decir, no vale lanzarlo en el pliego y sin que tenga ninguna vinculación, ¿vale? Ahí entraría en juego lo que comentamos de configurar un objeto del contrato lo bastante amplio. Luego tenemos la Ley de Economía Social de Canarias. También pues, se coló o se puso que había que reservar ese 1%, un poco a raíz de esa queja que comentaba María Elena, de esa pregunta, perdón, de la Diputación del Común, donde las respuestas fueron bastante creativas, también se las digo. Nosotros estuvimos analizando en el protoobservatorio, analizamos las respuestas a cuántos contratos habían reservado y algunas respuestas eran interesantes y nos convencieron en llevar esto más adelante. Y por último teníamos esa ley de residuos y suelos contaminados, donde, como se comentaba antes, la disposición nacional 19ª dice que en caso de, o cuando, no en caso de, cuando se liciten servicios de recogida de textiles y enseres, textiles, muebles y enseres, al menos el 50% del precio del contrato tendrá que ser reservado. Eso fue una cosa que también se hizo a través de propuestas de entidades de la economía social, que alguna vez les he echado, no les he echado la bronca obviamente, pero hubiera agradecido también la consulta porque la redacción de la disposición adicional es un poco así que cualo, como decía los más Puma, porque la disposición adicional se llama reserva de contratos en licitaciones textiles, pero luego te incluye en el texto el mobiliario, habla del precio cuando podría haber hablado del importe de licitación, pero bueno, básicamente quédense con que si van a sacar, que en teoría en 2025 ya se tiene que incorporar la fracción textil y la de mobiliario no, pero la textil sí es la recogida, contratos de este tipo, al menos el 50% tiene que ser reservado. Y hay varias resoluciones del Tribunal Central Administrativo de Contratos que ya han dado la razón a las empresas sociales que reclamaron que se había sacado esa licitación y no se había respetado la disposición adicional 19ª. De nuevo, si tienen dudas, para eso está el observatorio, así que pueden preguntar. Bueno, disposición adicional 4ª, la madre del cordero como tienen ahí, ¿no? La que está en medio. Tienen el 99 en un lado y la disposición adicional 48 en el otro. Esas son cosas que, por salir un poco del hilo, como PowerPoint ahora tiene temas de inteligencia artificial y te permite sugerir cosas, pues yo le puse el título de la madre del cordero y ya me sugirió una foto súper bonita de una madre cordero con los corderitos, ¿no? Bueno, ¿qué establece esta disposición adicional? La obligatoriedad de la reserva de un contrato completo o bien de los lotes, restringe el tipo de entidades con respecto a la ley de 2011. Antes de la ley de 2011 solo eran los centros especiales de empleo, con la ley creo que es la 30-2015, si no me equivoco, se metió también a las empresas de inserción. Con la nueva ley se dividieron los centros especiales de empleo en dos tipos, iniciativa social y otros que no tienen nombre, iniciativa mercantil. Y se reservó solo para las iniciativas social y las empresas de inserción. Les podría contar toda la historia, no tenemos tiempo, es una historia interesante de los recursos, no recursos, etcétera, etcétera, pero por ahora, de nuevo en Canarias, empresas de inserción y centros especiales de empleo e iniciativa social. Establece esa obligatoriedad, entre comillas, del acuerdo de gobierno. De nuevo les recuerdo, en el observatorio tenemos un modelo de acuerdo de gobierno que les podemos pasar y del que se pueden aprovechar, qué paso está hecho, ¿vale? La interoperabilidad, y establece un porcentaje que, como dije antes, es solo para la Administración General del Estado. ¿Ese acuerdo de gobierno es obligatorio? No. ¿Es útil? Sí. ¿Por qué? Porque nos permite fijar nuestras condiciones. Mañana en el taller se llevarán ustedes su propio acuerdo de gobierno, o por lo menos su idea sobre cómo hacer un acuerdo de gobierno, ¿vale? Podemos fijar una cantidad o un porcentaje. Cataluña, por ejemplo, que fue una de las que primero tiene cantidades. En Canarias, en ese acuerdo de gobierno de Canarias, tenemos un porcentaje. Cabildo de La Palma tenía porcentaje, Gran Canaria tenía porcentaje, San Bartolomé tenemos cantidad. Básicamente lo que nos permite decir, oye, ¿cuánto queremos reservar? ¿Cuál es la idea? Igual Cabildo de Tenerife también tiene cantidad, etcétera, etcétera. Juntos o por separado, las entidades, pues hay que definirlo, ¿vale? Yo, por no restringirse,
puede ser juntos o por separado. Que luego lo sacan todos juntos, quiero decir, para centros especiales de empleo, de iniciativa social y empresa de inserción, estupendo. Pero si por algún motivo deciden sacarlo para alguna de las dos entidades y está justificado, pues porque las actividades no son adecuadas para cierto tipo de colectivos, etcétera, etcétera, pues muy bien, pues por lo menos tiene esa salvaguarda. Y también es una buena práctica, si tenemos ese plan de contratación, que también es obligatorio, ir punteando en ese plan de contratación. No se las voy a mostrar aquí, pero se las mandaré. Nosotros del observatorio tenemos una herramienta, voy a poner muchas comillas, para ver la reservabilidad, permítanme el palabra, de los contratos, ¿no? Tú le emites las características del contrato, te da una puntuación, pues si te da más de 15, pues es altamente reservable. Si te da menos de 10, ni te lo plantees. Si vas a hacer una obra de 1 millón de euros donde no hay entidades que se dediquen a eso, olvídate, por poner un caso extremo, ¿no? Entonces, en ese plan de contratación se pueden ir comprobando. Al final es lo que hacemos en el observatorio. Es decir, cuando nos mandan algún plan de contratación, decimos, oye, pues este sí, y además vale, todo no, a lo mejor algún lote, a través de la subcontratación. En ese acuerdo de gobierno que se establece, las condiciones, es decir, qué se puede reservar, si ustedes quieren poner alguna limitación, porque dicen, no, mira, yo quiero reservar solamente servicios y suministro, por lo que sea. No lo sé, tendrá alguna razón, nadie les va a decir nada. Se van a limitar, pero nadie les va a decir nada. ¿Se pueden reservar contratos menores? Sí. De hecho, muchos no, pero varios de los contratos menores, de los contratos reservados que hay, son menores. Además, es una buena manera para empezar a trabajar con este tipo de entidades. Porque yo me acuerdo, cuando yo era joven y guapo, como le digo a mis alumnos, allá hace 8 o 9 años, cuando yo iba con esto por las administraciones y hablaba de las empresas de inserción y me decían, pero eso es Cáritas. No es Cáritas, ¿vale? Aunque Cáritas promueva algunas, pero no es Cáritas. Son empresas con un fin social. Economía social tiene una parte de economía y una parte social. Es decir, son empresas que pueden despedir trabajadores, son empresas a las que se le puede poner una penalidad, son empresas que compiten en el mercado y que ganan licitaciones incluso no reservadas, ¿vale? Y que se diferencian, de otras entidades en que, bueno, ya se los contarán ellos, en que digamos que tienen una estructura social detrás, ¿vale? Siempre me gusta decir que son lo que deberían ser los planes de empleo, que es generar empleo de calidad, pero muy mejorado, con una estructura social detrás, con un cuidado de la persona, etcétera, etcétera. Luego tenemos los de la disposición adicional 48ª, que a mí me gusta llamarlo unicornio jurídico. El otro día descubrí que había uno en Canarias, había uno en La Laguna con Cruz Roja. ¿Por qué esos no han sido tan utilizados? En primer lugar, porque no son obligatorios. Entonces, lo que no es obligatorio normalmente no se usa tanto. En segundo lugar, porque no está claro, aunque más o menos si uno se lee la Ley 5/2011 de Economía Social, o la que salga modificada ahora, y se lee lo que pone la disposición adicional 48ª, los principios que tienen que tener las empresas que contraten y los de Economía Social casan bastante bien. Hay un artículo de David Comet en el CIRIEC que los pone en relación. Ahora, tienen varias cuestiones. Están limitados para cierto tipo de servicios sociales, de salud y culturales. Tienen que tener un máximo de 3 años y, además, si una entidad ha suscrito contratos por esta disposición adicional, además, la ley no dice con la misma entidad, sino en general, por la 48 no puede obtener contratos por la 48. Si ustedes se leen la directiva, que es bastante más llevadera que la ley de contratos, el artículo 77 además decía que, la directiva del 14, que en 3 años habría que sacar un informe para ver cómo habían funcionado. Y hay una pregunta que se le hace a la Comisión Europea en 2021 de, oiga, ¿dónde está ese informe? Respuesta de la Comisión Europea es que con la pandemia teníamos lío, básicamente, para que vean que en todos lados cuecen habas, ¿no? Y que el papel aguanta todo. Pero bueno, básicamente, disposición adicional 48ª, pues no es la más utilizada. Imagínense que salen de aquí y dicen, oye, estoy convencido, voy a hacer un contrato reservado, ¿qué es lo que tengo que cambiar, ¿no? Con respecto a una licitación normal? Ahora luego veremos los pasos que hay que dar. Lo primero es que en el objeto del contrato hay que poner que es reservado, cosa que normalmente se pone, pero no es tan habitual, es menos habitual de lo que uno supondría. Es decir, en el objeto del contrato poner
contrato, bla, 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 reservado para empresas de inserción, centros especiales de empleo e iniciativa social, por la disposición adicional cuarta, ¿vale? Añadir esa frasecilla. ¿Qué pasa si no está? Hombre, no se anula el contrato, pero bueno, yo he visto al Tribunal de Canarias hacer algún tirón de orejas porque faltaba eso, ¿no? También hay que justificar por qué se reserva. Y ahí si tienen un acuerdo de gobierno, bueno, tenemos un acuerdo de gobierno donde hemos visto que estas actividades son adecuadas o porque se ha hecho un pequeño estudio de mercado. Pueden poner que han consultado al observatorio y han visto que estas actividades son adecuadas porque son intensivas en mano de obra, porque hay entidades que lo llevan a cabo, etcétera, etcétera, y se justifica, ¿vale? No hace falta una tesis doctoral, un párrafo es suficiente. La garantía definitiva, al contrario de la cuestión general, se exime de garantía definitiva, salvo que ustedes por alguna razón quieran ponerla, y entonces hay que justificarlo. Hay que exigir que las entidades estén inscritas en los registros correspondientes, ¿vale? Y aquí sí que esto no es como la solvencia, que se la puedes pedir prestado a otra. Si una empresa mercantil no puede llegar a una empresa de inserción y decirle, oye, ¿me prestas tu inscripción en el registro de empresa de inserción? No, eso no se puede hacer, ¿vale? Tienen que estar inscritas en los registros, un papelito que tienen que aportar. Si no están inscritas en los registros de empresa de inserción o de centros especiales de empleo y reconocidos ahora mismo como de iniciativa social, no pueden participar en la licitación. Y luego está la cuestión del convenio colectivo de aplicación. En principio, las empresas de inserción, aunque normalmente aplican el convenio colectivo del sector donde trabajen, también podrían adherirse al convenio colectivo de acción social, creo que se llama, si no me equivoco. Me he leído varias resoluciones de tribunales, precisamente no relacionadas exactamente con contratos reservados, pero básicamente dice, oiga, usted para calcular el presupuesto de licitación vaya al convenio colectivo del sector donde esté ese contrato. Si luego se aplica otro convenio colectivo, porque las empresas de inserción puedan tener el suyo, o los centros especiales de empleo puedan tener el suyo, que también lo tienen, bueno, eso ya es otra cuestión y ahí entrará la justificación de las bajas económicas, etcétera, etcétera. Pero en principio, por no liarnos, yo creo que se calcularía como cualquier otro contrato, ¿no? Algunos obstáculos y dudas. La gran mayoría de centros especiales de empleo y empresas de inserción, yo creo que sí, que no hay ninguna que no sea pyme. Centros especiales de empleo, algunos hay en País Vasco, por ejemplo, Antequera, que tiene 3.000 trabajadores, que es enorme aquello. El Unión, me imagino que alguno tendrá que será, pero bueno, básicamente nos encontramos con los problemas de solvencia que nos encontramos con las pymes, ¿no? Que la solvencia técnica, hay un estudio interesante que no me he metido porque no tengo tiempo, aunque gana así, que es estudiar, además de la experiencia, hay más de solvencia técnica que se puede usar, porque claro, uno se va a la ley y el artículo, el 87, el 88 y el 89 creo que son, te da unas opciones maravillosas, algunas un poco no realistas, que vamos, eso sí que no creo que se haya usado, pero te da opciones. Pero normalmente, ¿qué se pide? Experiencia en los últimos 3 años. Bueno, la solvencia es lo que necesitamos para fiarnos de las entidades. Muchas veces hay algunos contratos reservados o algunos contratos que han fracasado precisamente porque se pide experiencia cuando no era necesario, ¿vale? Hay otro tipo de cuestiones, entonces los medios técnicos, los títulos de las personas de dirección, etcétera, etcétera, todo ese tipo de cosas también se podrían aplicar. El mayor obstáculo que existe ahora mismo, yo creo que es la subrogación, ¿no? Cuando existe subrogación, este tipo de entidades, luego se los contarán, por su propia naturaleza, tienen que tener un porcentaje de personas bien con discapacidad, en los centros especiales de empleo un 70%, bien en riesgo de exclusión 50% de las empresas de inserción. Si un contrato tiene mucha subrogación y esas entidades tienen que subrogarse ese personal, podrían quedarse fuera de esos porcentajes y entonces perdería la calificación. Con lo cual, si fuesen a sacar un contrato de limpieza, siempre es adecuado, por ejemplo, una historia de éxito, una de las más exitosas, el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, cuando sacó su contrato de limpieza para institutos, era un contrato de limpieza que externalizaba por primera vez. Era un contrato que hacían los servicios del Ayuntamiento y externalizaba y no hubo subrogación, ¿no? Las obras, por ejemplo, como comentaba antes Samuel, claro, ahí no hay subrogación. Y no hablo de obras en el sentido de grandes obras, sino ajardinado, señalética,
todos esos pequeños lotes que se puedan sacar son también adecuados para la reserva de contratos. Hay muy poquitos contratos reservados de obras, yo tengo controlados 4 o 5 en Navarra, en Canarias por ahora no hay ninguno. Y por último, también tenemos el tema del convenio colectivo, ¿no? De ver, oye, cuál aplicamos, que ya les acabo de comentar la casuística. Bueno, de nuevo, por ir finalizando, ¿qué hay de nuevo, ¿no? En primer lugar, en ese debate o batalla jurídica, si lo querían llamar así, entre centros especiales de empleo e iniciativa social y los que no lo son, por ahora va 3-1 para los centros especiales de empleo e iniciativa social, pero, como les digo, hay no 1, ni 2, ni 3, 4 recursos de casación al Tribunal Supremo que se han unificado para decir qué pasa con esto. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo que, en principio, sí estaba justificada esa discriminación para los centros especiales de empleo sobre la iniciativa social. Le pasó la pelota al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que dijo que no estaba justificada. El de Cataluña ha dicho que sí, creo que el de Castilla-La Mancha ha dicho que sí, y en Canarias, ya le digo, por ahora, hasta que no se pronuncie el Tribunal Supremo, estamos a lo que dice la ley, que son solo los de iniciativa social. Y por último tenemos el tema del convenio colectivo, ¿no? que aplicamos, y ahí también está la discusión de si las subvenciones que puedan existir, que existen, que tienen este tipo de entidades, sirven o no para justificar las bajas económicas. Yo tengo mi opinión desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ético, la podemos compartir luego en un café o mañana sin problema. En resumidas cuentas, yo creo que no, ¿vale? Por una serie de argumentos en los que no voy a entrar por no pasarme el tiempo. Rápidamente, 2 minutos. Los conciertos sociales. Tenemos un reglamento de desarrollo de los conciertos sociales que también son otra manera, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los conciertos sociales, por lo menos los que hacemos aquí en Canarias, en Baleares es otra historia, son contratos pero con otro nombre, ¿vale? Y como tal están sujetos no a la legislación de contratos, pero sí a los principios contractuales. Y en Canarias lo bueno que tenemos es que tenemos ese reglamento desarrollado, que tenemos un pliego tipo del Gobierno de Canarias, ustedes ponen conciertos sociales Canarias, le lleva a la página, se pueden descargar el pliego tipo, que pueden durar hasta 7 años si consiguen convencer a Hacienda de que les dé financiación por 7 años, que es lo más complicado, y que pueden participar solamente entidades sin ánimo de iniciativa social, sin ánimo de lucro, ¿vale? Están reservados. ¿Qué nos da de bueno los conciertos sociales? ¿Qué nos da la 48? Y por eso le decía que por eso yo creo que los tenderán a sustituir, una estabilidad, ¿no? Hacemos un contrato por 7 años, los conciertos sociales además incluyen revisión de precios, los conciertos sociales además hay que hacer un estudio económico bastante fuerte para aprobarlo, y los conciertos sociales además son una cosa que puede consolidarse a poquito que alguien se atreva. En Canarias creo que tenemos uno y hemos trabajado en algún otro. Y por último, no he hablado de contratos menores, creo que es el primer congreso la primera jornada de compra pública donde no hablamos de contratos menores. Les aconsejo, léanse por favor la ley de 1852, lo que pone de contratos menores, que es precioso. Por último, el futuro. Si pincha, por favor, Héctor. Vale. Hemos creado en el observatorio, es un poco tonto todavía, ¿vale? Pero esto es un chatbot sobre contratos reservados en Canarias, y le podemos preguntar, por ejemplo, quiero reservar un contrato de limpieza, ¿qué entidades hay? ¿Vale? Entonces él va pensando, va analizando esto lo que tiene, lo que le he ido metiendo es todo pues, el catálogo de servicios sociales, etcétera, etcétera, para que él vaya pensando y en principio, salvo que se haya estropeado, que espero que no, debería dar una resolución. Si no, de todas maneras, luego pueden jugar y experimentar por no pasarme. Espero en breve haberles dado una visión de los contratos reservados y ahora, pues, las preguntas que quieran hacer, estoy a su disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier Mendoza Jiménez. Siempre nos queda ChatGPT o Gemini, ¿no? Pues, por supuesto, una vez ya que hemos roto el hielo con las primeras preguntas,
vamos también a aprovechar toda esta parte práctica que nos está exponiendo Javier para en estos 5 o 7 minutos hacerle alguna pregunta. ¿Hay alguien que por aquí a la derecha, bueno, a la izquierda? Hay una señora que quiere formular una pregunta. Qué bien viene eso de ser chicha canarión, ¿eh, Javier? Sí. Queda bien en cualquier lugar. Sí. A nosotros nos pasa cuando vamos allí. Sí, hombre. Menos en los derbis, que uno tiene su corazoncito, hombre, y un abono. Pero... Y en los carnavales. Pero bueno. No, los carnavales ya. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, por la ponencia. Soy Emilia Caballero, de la Oficina Técnica de Economía Social de UGT Canarias. Y la pregunta va por aquello que hablaste de los unicornios, ¿no? Y haciendo mención al estudio del CIRIEC, nos preguntábamos desde la Oficina Técnica por qué no tendría cabida una CTA, una cooperativa de trabajo asociado, una sociedad laboral o una asociación dentro de esta reserva de contratos. Y nos gustaría saber también tu opinión con respecto a los servicios que se plantean, ¿no? Sociales, culturales, sanitarios, si no es muy limitado este espectro de servicios, dada la posibilidad que tienen las cooperativas de trabajo asociado de ampliar las actividades que tienen en Canarias. Sí que es verdad que no está contemplado en la Ley de Economía Social Canaria, recientemente aprobada, pero sí que tenemos constancia de que en otras autonomías pues ya se contempla estas posibilidades. Muchas gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Con respecto a la reserva de contratos, por la cuarta no cabe por una cuestión legal, porque están reconocidas dos tipos de entidades. Por la 48 yo creo que sí, porque básicamente si uno se lee los principios que tienen que tener las empresas son los de economía social, con lo cual se están reconocidos como de economía social a nivel estatal. Porque claro, la 48 es graciosa, que te dice, compruebe usted que la empresa reparte beneficios en cuanto a participación, que tiene democracia interna, que no sé qué. ¿Y qué le pido? ¿No? Que venga aquí y me lo cuente, porque otra cosa, mira, entonces, un poco, si son de economía social, yo diría que sí. En cuanto a la limitación de los servicios, sí es verdad que son bastante limitados. Yo creo que legislativamente podría ampliarse. Una cuestión, por ejemplo, que sí tienen otros países, yo creo que del estudio que hice yo, de los 28, 9 tenían, son limitaciones, voy a hablar de los contratos menores, perdón, son limitaciones distintas para contratos menores de servicios del anexo 4, son servicios sociales, que ahí sí entrarían algunos que yo creo de los que hacen las cooperativas de trabajo asociado, etcétera, etcétera, con respecto a los contratos de servicio. Si ustedes se van a los límites SARA, los contratos del anexo 4, el límite de SARA son 750.000 euros, el límite de los servicios y suministros son 221, creo que está ahora, si no me equivoco. ¿Por qué nosotros no transpusimos, o sea, por qué tenemos el mismo límite para los contratos menores de servicios normales que para los de servicios sociales? Fue una decisión legislativa sin ningún, creo yo, respaldo económico detrás. Entonces, eso podría ser una posible vía, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a explorar también. El tema de los conciertos sociales, si ustedes entiendo, son de iniciativa social, que no tienen ánimo de lucro. ¿Tienen ánimo de lucro? Bueno, habría que verlo. Si no, la 48 se puede usar también de manera estratégica. Es decir, se puede usar se puede hacer un contrato reservado de la 48 y que esa entidad luego pudiera ser incluso entidad promotora para una empresa de inserción o un centro especial de empleo de iniciativa social. Son contratos estratégicos. Eso no se ha hecho por ahora, ni creo que se haga. Pero lo que haría falta para eso, modificaciones legales que no sé si se llegarán a hacer. Muchas gracias. Podemos darle el micrófono a la señora. Aquí la señora con el... Hola, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Mónica, yo soy la gerente de la Asociación Canaria de Centros Especiales de Empleo. Para quien no nos conozca, somos una asociación de ámbito regional que agrupa en este momento a 32 centros especiales de empleo, donde conviven tanto los de iniciativa empresarial como los de iniciativa social. Y quería hacer una reflexión, porque a veces, yo no sé si los legisladores también cuando hacen las leyes,
no las aterrizan en el territorio en el que se van a aplicar. Y quizás ahí Javier sabe de esto, porque en Canarias pues ese acuerdo de gobierno intentó matizar pues el tema de la reserva de contratos, porque en Canarias en la actualidad hay 57, yo hablo de los centros especiales de empleo, que es lo que conozco, de esos 57 que existen, 33 son de iniciativa mercantil o empresarial y 24 son de iniciativa social. Ambos dan trabajo, en este caso, a personas con discapacidad. Y nos encontramos que cuando se aprueba esta ley, hay una gran parte, en este caso la mayor parte de los centros especiales de empleo de Canarias quedan excluidos a la hora de participar en las licitaciones públicas. Cuando se plantea este asunto, nos invitaron a participar en la redacción de ese acuerdo de gobierno en el que Javier participó, y se estableció una fórmula transitoria mientras se resuelve todos esos contenciosos de los que Javier hacía referencia, porque entendemos que la discriminación no da lugar, porque al final la persona discapacitada es la misma en una empresa que en otra, con lo cual no entendemos esa discriminación, pero bueno, el legislador lo puso así y eso está pendiente de resolver. Y entonces este acuerdo de gobierno establece pues una fórmula para que todos estos centros especiales de empleo que no son de iniciativa social puedan entrar de una manera indirecta, no sé si a través de subcontratación, en este tipo de reservas de contrato. Me gustaría, Javier, si es posible, resumiéndolo, porque es una de las cuestiones que más nos plantean algunos de nuestros centros, que desconocen bien cuál es ese mecanismo para ellos poder entrar a formar parte de un lote, de un contrato determinado. No sé si me he explicado bien. Perfectamente. Sí, bueno, veremos cómo se resolverá todo esto. La verdad es que no sé cuánto tarda un contencioso administrativo en el Tribunal Supremo, imagino que no es mañana, ¿vale? Pero bueno, vuelvo a donde empecé. Los contratos reservados son herramientas para conseguir objetivos. Si el objetivo es insertar a personas con discapacidad, en este caso, por un contrato reservado se podrá subcontratar, se podrán emplear a los centros especiales de empleo, se podrán contratar centros especiales de empleo de iniciativa social por ahora, o para siempre si resuelve el Tribunal Supremo. Hay otras herramientas como que se ponga como criterio de adjudicación que se contraten personas con discapacidad. Podría ser. ¿Es exactamente el mismo efecto? No. Yo considero que es mucho mejor reservar un contrato que poner ese criterio. Pero son maneras indirectas, como comentaba Mónica, para que las personas con discapacidad puedan acceder a un puesto de trabajo o puedan estar en una licitación. Entonces, de manera indirecta, esas son las vías que yo veo, bien un criterio de adjudicación o bien una condición especial de ejecución donde la subrogación se ponga, que se subcontrate, una subcontratación donde se subcontrate con centros especiales de empleo y no se haga distinción. Esa podría ser la manera, pero dentro de la reserva de mercado como tal, de los contratos reservados, no. Ahora mismo solamente pueden los de iniciativa social junto con las empresas de inserción. Pero de nuevo, hay que pensar en qué vía es más adecuado y hay que evaluar. Una cosa que no hacemos en compra pública es evaluar las cosas. Yo les podría preguntar aquí cuánto se gastan con su compra pública cada año y más o menos me lo sabrían decir. ¿Me sabrían decir cuánto empleo se genera con todo eso? Yo 9 años buscando la respuesta, desde que empecé con la tesis, y empecé la tesis con esa pregunta, ¿de cuánto empleo se genera con la compra pública? Yo tengo un estudio hecho, gracias a 10 contratos hechos por empresas sociales, donde con 1.100.000 euros de precio de adjudicación tenemos 73 puestos de trabajo creados, de las cuales el 66% son mujeres, el 10% son personas con discapacidad y un coste medio de 20.000 euros por cada puesto de trabajo creado. ¿Eso es mejor o peor que un plan de empleo? De nuevo, herramientas, pero hay que evaluar las herramientas para saber cuál es mejor. Entonces, les animo también con este tipo de cosas, y con esto acabo porque si no me matan, a pesar de tener doble nacionalidad,
no solamente saquen contratos reservados, vendan contratos reservados. Aquí hay representación a nivel político. Un contrato reservado, lo veíamos, ayer estuve en La Palma, lo veíamos ayer, es economía circular, pero economía circular de personas. Es decir, es un contrato donde empresas que normalmente están radicadas cerca de la localidad emplean a personas que normalmente son de la localidad, que vienen de los servicios sociales de la localidad, y aunque esté mal decirlo, eso también, pero es una realidad, eso también genera un rédito político. Vamos a aprovechar también esos réditos. Ya que lo estamos haciendo bien, vamos a publicitarlo, ¿no? Y bueno, yo les dejo con esa reflexión. Yo voy a estar aquí todo el día y hasta mañana, hasta a las 7 creo que tengo el avión. Le pasaré la presentación a la organización y me pueden contactar por teléfono o por correo cuando ustedes quieran. Y nada, muchas gracias y que disfruten de la jornada. Muchísimas gracias, Javier Mendoza Jiménez. Un placer escucharte.